A las 2:47 de la madrugada, cuando la costa del Pacífico todavía dormía bajo una neblina espesa, un murmullo inquietante recorría los pasillos silenciosos de la base naval de San Jerónimo. No era el sonido de motores encendiéndose, ni el chirrido metálico de armas siendo revisadas. Era el rumor seco casi imperceptible de una realidad que estaba a punto de romperse. En cuestión de horas, Guerrero entraría en un día que marcaría su historia con fuego y acero. En la sala de operaciones, un mapa digital iluminaba los rostros serios de los comandantes. Un patrón de puntos rojos avanzaba lentamente desde diferentes municipios de la sierra. Eran movimientos pequeños, casi rutinarios, pero lo suficientemente erráticos para despertar sospechas. Desde hacía semanas la inteligencia naval detectaba desplazamientos escalonados del CJONG a lo largo de la carretera federal 200. Nada que justificara una alarma nacional, pero lo suficiente para activar vigilancia reforzada. Sin embargo, a las 00:13 de esa madrugada todo cambió. Un dron de reconocimiento captó algo que no concordaba con los movimientos habituales: 3 convoyes avanzando simultáneamente separados por decenas de kilómetros, pero manteniendo un patrón idéntico de formación. Las imágenes no mostraban rostros, ni placas, ni banderas criminales, pero mostraban algo más revelador: disciplina. No era un simple traslado. Era una preparación. A las 00:31, la interceptación de comunicaciones encriptadas confirmó lo que el mapa sugería. Órdenes cortas entrecortadas, casi susurradas, mencionaban una hora clave: 05:40. Despliegue total, rutas abiertas, puntos asegurados. Palabras frías que no dejaban espacio para la duda. El CJONG estaba a punto de lanzar una operación masiva. El comandante Arriaga, jefe del grupo de élite Alacranes, observaba los datos proyectados con el ceño fruncido. Llevaba años estudiando los patrones del crimen organizado en Guerrero y conocía mejor que nadie el significado de aquella actividad acelerada. No era intimidación, no era presión, era un intento de control territorial absoluto. Lo que estaba en juego no era solo un tramo de carretera, era una de las arterias logísticas más lucrativas del Pacífico Sur. A las 1:10, Arriaga tomó la decisión que lo cambiaría todo. Ordenó el despliegue inmediato de los Alacranes. No como un operativo más, sino como una contención total, una muralla invisible que se cerraría antes del amanecer. Los primeros equipos se movilizaron sin luces, desplazándose como sombras entre la vegetación húmeda. Cada unidad sabía exactamente dónde posicionarse: puentes angostos, curvas cerradas, accesos a pueblos costeros, rutas secundarias que solo los lugareños conocían. La operación debía estar sellada antes de que el cártel pusiera un pie en la carretera principal. A las 2:05 los drones de largo alcance ya cubrían más de 100 kilómetros de territorio. Desde arriba podían verse los convoyes criminales aumentando su ritmo. No avanzaban como grupos dispersos. Se movían en formaciones compactas, 3, 4, 5 vehículos por columna. Era una coreografía militar, no improvisación. Era la señal más clara de que el CJONG estaba apostándolo todo en una sola movida. En la base, un operador de comunicaciones levantó la vista de su consola. «Comandante», dijo con la voz tensada por algo que no sabía cómo describir. «Acabamos de interceptar otro canal. Mencionan 36 vehículos adicionales movilizándose desde la sierra». «36, señor». Arriaga no respondió durante unos segundos. Sus ojos permanecían fijos en el mapa donde los puntos rojos comenzaban a multiplicarse como un enjambre. Cualquier duda que hubiera existido se evaporó en un instante. «Confirma rutas», ordenó sin levantar la voz. «Todas convergen hacia la Federal 200, entre Atoyac y Zafiro del Mar. Hora estimada de arribo, entre 5:30 y 5:45». El comandante respiró hondo. El margen era mínimo pero suficiente. «Sellen el corredor completo», ordenó, «desde las cruces hasta Piedra Blanca. Nadie entra, nadie sale. Y activen vigilancia aérea continua. No quiero un solo movimiento sin identificar». Afuera los alacranes avanzaban sigilosamente en vehículos tácticos cubiertos por la oscuridad. El silencio de la noche se rompía apenas por el crujido de ramas bajo las botas, el roce metálico de cargadores insertándose, el murmullo breve de órdenes transmitidas por radio cifrada. No había exaltación, no había nerviosismo, solo disciplina. Era una operación quirúrgica y todos sabían que al amanecer Guerrero ardería. A las 3:22. Arriaga salió finalmente de la sala de operaciones.
La humedad nocturna lo golpeó de inmediato, densa y cargada de olor a tierra mojada. El mar rugía a lo lejos, oculto tras la oscuridad, como si presintiera lo que estaba por venir. Subió a su unidad con gesto firme. «Llévame al punto». Bravo ordenó al conductor. «Quiero estar ahí cuando comience». Mientras avanzaban, los primeros reportes llegaban por radio: equipo Delta en posición. Equipo Fénix asegurando cruce norte. Torre 1 monitoreando movimiento en la sierra. Oro 9 listo para cierre final. El cerco se estaba completando. A las 4:10, casi todos los puntos estratégicos estaban ocupados. El corredor de 110 km había sido convertido silenciosamente en una trampa letal invisible para cualquiera que no supiera lo que ocurría detrás de cada colina, cada curva, cada sombra. A las 4:58, un operador de drones anunció lo inevitable. «Comandante, tenemos visual. Primer convoy criminal ingresando a la Federal. 5 vehículos. Velocidad constante. Rumbo al este». Arriaga observó la pantalla sin parpadear. El cielo comenzaba a aclararse lentamente, tiñéndose de un azul pálido que anunciaba el amanecer. Era la hora en que las ciudades despertaban, pero ese día Guerrero no tendría un amanecer común. «Confirmen hora», dijo Arriaga. 5:38, señor. Todo está listo. El comandante tomó el radio. Su voz firme y controlada se extendió por todas las unidades dispersas a lo largo del corredor. Alacranes dijo: «Este es su momento. Mantengan posiciones. Ningún convoy pasa». Repito, ninguno. El reloj marcó 05:40. La trampa estaba cerrada. La guerra aún no comenzaba. Pero ya no había forma de detenerla. A las 5:41, justo cuando la primera línea de luz comenzó a derramarse sobre las montañas de Guerrero, el corredor costero ya no era una simple extensión de asfalto y polvo. Se había convertido en un círculo de acero, un perímetro invisible tejido con precisión milimétrica por los alacranes. Cada punto estratégico estaba asegurado, cada camino secundario vigilado, cada cruce preparado para convertirse en un embudo de contención. Lo que para cualquier conductor sería una ruta tranquila al amanecer, para el CJBNG estaba a punto de transformarse en un laberinto sin salida. Los motores del primer convoy criminal resonaban en la distancia, un zumbido grave que avanzaba entre la neblina. En su interior, los hombres hablaban poco. Sabían que la movilización simultánea de 36 vehículos no era cosa menor. Habían recibido órdenes estrictas: asegurar accesos, reforzar dominios y establecer presencia visible antes de que cualquier fuerza estatal reaccionara. Confiaban en la velocidad y en la sorpresa. No imaginaban que el enemigo ya los esperaba desde horas antes. A 3 kilómetros del primer punto de cierre, el equipo Fénix mantenía posiciones ocultas entre los árboles. Sus vehículos tácticos estaban camuflados en la vegetación, motores apagados, silenciosos, como depredadores al acecho. A través de visores térmicos observaban la columna de camionetas aproximándose. 5 unidades. «Confirmo blindaje artesanal», susurró uno de los operadores. «Mantengan calma», respondió el jefe de equipo. «Esperamos la orden». Mientras tanto, en el norte del corredor, 2 convoyes adicionales comenzaban a descender desde la sierra. Sus luces, apenas visibles entre los pinos, creaban un patrón curioso: se movían sincronizados a velocidad constante. Era evidente que alguien había calculado cuidadosamente la hora de llegada. No sería un avance desordenado. Serían múltiples impactos simultáneos. A las 5:48, la radio central capturó algo que heló la sangre de todos en la sala de mando. «Señor, tenemos confirmación de movimiento masivo desde Zafiro del Mar», anunció el operador de drones. 11 vehículos más ingresando a la ruta. Se agregan a los 36 iniciales. Arriaga entrecerró los ojos. «Total estimado 47, señor. Todos avanzando hacia el corredor». «Entendido. Mantengan reportes cada 2 minutos. Nadie rompe el cerco». El comandante sabía que lo que estaban enfrentando ya no era una simple operación de dominio territorial. Era una exhibición de fuerza del cártel, una prueba destinada a imponerse por saturación. Pero también sabía que ese tipo de operaciones, mientras más grandes, más vulnerables se volvían si se enfrentaban a un cerco bien diseñado. A las 6:00, el cielo comenzaba a teñirse de un naranja tenue. La niebla persistía atrapada entre los montes, generando un velo misterioso. El sonido de los motores del convoy se acercaba. Y entonces,
Una orden atravesó todas las frecuencias. Alacranes, atención. Punto Bravo activado. Se cierra el corredor. Las unidades respondieron casi simultáneamente desde todo el territorio Delta en posición. Oro 9 preparado. Águila 3, en visual aérea. Fénix listo para intercepción. En ese mismo instante el primer convoy criminal entró en la zona de retén. Al ver el bloqueo, aceleraron. Los vehículos pesados avanzaron como si quisieran arrollar cualquier obstáculo. Era su táctica habitual romper líneas con fuerza bruta. Pero los alacranes no eran una patrulla improvisada. No estaban ahí para retroceder ni para negociar. Estaban ahí para cerrar el círculo. No movemos hasta la señal, ordenó el jefe de Fénix. Los segundos parecían eternos. El primer vehículo criminal pasó junto a un montículo de tierra que ocultaba una unidad táctica. Luego el segundo, luego el tercero. «Aguanten», susurró el operador. Y cuando el convoy completo quedó dentro del área calculada. Código alfa. Activar. La respuesta fue inmediata. El silencio se quebró de golpe con el estruendo de órdenes gritadas, motores rugiendo y un intercambio de fuego preciso, controlado, dirigido a neutralizar movilidad. Las camionetas criminales frenaron bruscamente. Unos hombres descendieron tratando de reorganizarse, pero la niebla jugaba a favor de la marina. Desde posiciones elevadas, equipos con visores térmicos guiaban movimientos con exactitud quirúrgica. El sonido del combate se extendió por la carretera como un trueno desgarrando el amanecer. A kilómetros de distancia, comunidades enteras despertaron sobresaltadas. Las aves levantaron vuelo en bandadas. En un rancho cercano, un anciano se agachó detrás de una pared mientras murmuraba: «Hoy no es un día normal». A las 6:07, el primer convoy criminal comenzaba a perder cohesión. Los alacranes avanzaban tácticamente cubriéndose entre sí, bloqueando cualquier intento de escape hacia la maleza. La operación estaba funcionando tal como se había planificado, rápido, exacto y sin dar oportunidad de reagruparse. Pero mientras el combate se intensificaba en ese punto, nuevos reportes llegaban a la sala de mando. «Comandante, tenemos otro problema», dijo un analista de inteligencia. «Grupos adicionales se están aproximando desde el oeste. 7 vehículos más. Entra en el corredor». «Sí, señor». Velocidad alta. Arriaga entendió de inmediato lo que eso implicaba. El enemigo no solo avanzaba, sino que aceleraba su despliegue al escuchar las primeras alertas internas. Estaban intentando romper el cerco antes de que se cerrara por completo. «Reubiquen Águila». 3 ordenó. «Quiero ojos en cada acceso». Los helicópteros comenzaron a moverse hacia nuevas posiciones, mientras el dron principal ascendía para obtener un panorama más amplio. Desde el aire la escena era aterradora, columnas móviles avanzando desde múltiples direcciones, como tentáculos que buscaban desesperadamente un punto débil. Pero no había puntos débiles. A las 6:19, el segundo convoy entró en contacto con el equipo Delta, esta vez cerca de un puente angosto. La confrontación fue inmediata. Los criminales intentaron cruzar la estructura para ganar velocidad, pero los alacranes ya habían tomado posiciones en ambos extremos. El eco de disparos retumbó bajo el puente amplificado, como si el combate ocurriera dentro de una caja de resonancia. El intercambio fue intenso, disciplinado. Los criminales se vieron obligados a replegarse hacia un claro cerca del río, donde intentaron reorganizarse, pero Delta cerró el paso con rapidez. No había espacio para maniobras. No había refugio. El círculo seguía apretándose. A las 6:32, la voz del dron principal anunció la magnitud real de lo que se avecinaba. «Confirmamos presencia de 30 vehículos más en movimiento. Todos rumbo al corredor». Arriaga apretó los dientes. «Señores», dijo con gravedad, «el enemigo está entrando en masa. Esto apenas comienza». Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre los cerros proyectando sombras largas sobre la carretera, los alacranes comprendieron que las próximas horas serían decisivas. No estaban enfrentando simples convoyes. Estaban luchando contra una fuerza que pretendía devorar Guerrero entero. Y ellos eran la muralla que debía impedirlo. A las 6:45 el corredor entero vibraba con un silencio extraño, tenso, como si el aire mismo contuviera la respiración. El combate inicial había resonado como un trueno que se extendía por la costa, pero ahora lo que dominaba era una quietud antinatural, esa calma momentánea que solo existe entre dos oleadas de conflicto. Los alacranes lo sabían bien. El primer choque había sido apenas un preludio.
Lo verdaderamente peligroso estaba a punto de comenzar. En el punto Bravo, el comandante Arriaga observaba los monitores dentro de su unidad táctica. 3 pantallas mostraban imágenes aéreas provenientes de drones, rutas secundarias, caminos entre la selva, accesos rurales. Todas revelaban lo mismo: movimiento. Mucho movimiento. Señor, informó el operador, estamos detectando columnas adicionales desde la zona alta de la sierra. ¿Cuántas? No menos de 5. Y avanzan a velocidad coordinada. Arriaga frunció el ceño. El cártel estaba presionando más de lo esperado. Si estaban lanzando tantos refuerzos a la vez, solo podía significar una cosa: habían apostado todo su poder en esta ofensiva. Era una operación diseñada para imponerse por saturación, y eso paradójicamente los hacía extremadamente vulnerables a un cerco bien preparado. A las 6:52, un mensaje llegó desde Águila 3, el helicóptero artillado que sobrevolaba la zona más crítica del corredor. Tenemos visual sobre un convoy de 7 unidades. Blindaje pesado. Se dirigen hacia el Calvario. ¿Armas montadas?, preguntó Arriaga. Afirmativo. 2 plataformas calibre grande. El comandante cerró los ojos por un instante. Ese tipo de armamento podía destruir vehículos ligeros con facilidad. Los alacranes debían actuar con rapidez y precisión quirúrgica. Delta, muévanse a posición secundaria, ordenó. No los quiero enfrentando ese armamento en campo abierto. Mientras las unidades reposicionaban sus vehículos en el punto de intersección, los criminales comenzaban a tomar decisiones apresuradas. La radio interceptada capturaba fragmentos de órdenes cargadas de tensión: rompan por la curva, no esperen refuerzos, resistan hasta que lleguen los del norte. Eran órdenes desesperadas. Su estructura de mando empezaba a colapsar bajo el peso del cerco. A las 7:05, el tercer convoy criminal entró de lleno en la zona de restricción, un tramo estrecho flanqueado por cerros y árboles densos. Los alacranes ya estaban posicionados. El equipo Fénix se había dividido en 3 células para cerrar cualquier ruta de escape. El silencio se volvió tan espeso que cada crujido de una rama parecía anunciar un cataclismo. «Se aproximan», susurró uno de los operadores, observando a través de un visor térmico. «Esperen a que crucen la línea», ordenó el jefe de equipo. Nadie se adelanta. Los vehículos criminales avanzaron uno tras otro: motores roncos, carrocerías improvisadamente blindadas vibrando sobre la carretera irregular. El primero pasó. El segundo también. El tercero parecía dudar un instante, como si su conductor presentara un mal presentimiento. Pero ya era tarde. El resto del convoy empujaba desde atrás, sin saber que estaban entrando a una trampa perfectamente diseñada. Entonces una señal corta resonó en los audífonos de los alacranes activo. La carretera estalló en actividad. Órdenes rápidas, desplazamientos coordinados, maniobras precisas. Los criminales se vieron obligados a descender tratando de tomar cobertura detrás de sus propios vehículos. La niebla aún persistente dificultaba su visibilidad, mientras los equipos de marina avanzaban con disciplina absoluta, bloqueando flancos y cortando líneas de movimiento. El sonido del enfrentamiento se amplificó a lo largo del valle, reverberando como un eco metálico. Desde un rancho cercano, una familia observaba desde el suelo abrazándose, mientras las detonaciones parecían partir la mañana en 2. Los niños lloraban, pero la madre los cubría con mantas, murmurando palabras que intentaban ahogar el miedo. A las 7. UPT 21. Águila 3 transmitió nuevo reporte. Comandante, detectamos otro grupo moviéndose desde el sur. 6 unidades. Dirección hacia el corredor. Intentan rodear el cerco. Negativo, respondió Arriaga. Nadie rodea nada. Oro 9, cierren el paso. En el punto sur, Oro 9 se desplegó entre plantaciones y caminos rurales que apenas figuraban en los mapas. Era terreno difícil, curvas cerradas, vegetación alta, poca visibilidad. Ideal para emboscadas improvisadas. Pero también ideal para un equipo entrenado que sabía moverse en silencio absoluto. A las 7:33, los 2 primeros vehículos criminales aparecieron en la estrecha brecha de tierra. Sus conductores no parecían notar la presencia de los alacranes. Confiaban en estar lejos del foco principal de conflicto. Sin embargo, en cuanto ingresaron en la zona marcada, el escenario cambió de inmediato. Una serie de maniobras tácticas cerró el camino, forzando la detención. Los criminales intentaron retroceder, pero el resto del convoy ya estaba detrás, atrapado.
Fue entonces cuando el cártel cometió su error más costoso. Las comunicaciones interceptadas mostraron una orden urgente: que avancen todos, rómpanlo ahora. Ese tipo de orden impulsiva y sin coordinación solo podía complicar más su situación. Sin visibilidad y con el terreno en contra, avanzar era prácticamente lanzarse contra un muro invisible. A las 7:45, el cuarto enfrentamiento del día estalló. Los alacranes, desde posiciones en la altura, guiaban sus movimientos con precisión. El avance del convoy se detuvo por completo. Un vehículo se desvió hacia la maleza buscando escape, pero quedó varado entre las rocas. Otro intentó retroceder, generando un caos que atrapó al resto. Las comunicaciones enemigas se volvieron un torbellino de gritos y contradicciones. No podemos avanzar. Estamos rodeados. Esperen refuerzos de la sierra. Pero los refuerzos nunca llegarían. A las 8:02, un dron reportó lo inevitable: comandante. Los grupos del norte y del oeste también están entrando en zonas de cierre. No les queda salida. Entonces mantengan presión, ordenó Arriaga. Esto debe terminar hoy. La costa entera parecía contener el aliento. Los sonidos del amanecer, gallos, olas, ramas agitadas por el viento, se mezclaban con el eco distante del conflicto. El calor comenzaba a elevarse, haciendo que la neblina se disipara lentamente, revelando la magnitud del despliegue criminal atrapado en el corredor. A las 8:15, el comandante recibió el reporte que definiría la siguiente fase. Señor, los convoyes restantes están intentando reagruparse en Papayal y en la Barranca. ¿Cuántos? 16 vehículos entre ambos puntos. Arriaga asintió. Entonces se acabó la fase de contención. Entramos a la fase de neutralización total. Mientras el sol ascendía sobre Guerrero, proyectando una luz dorada sobre la costa, los alacranes se preparaban para la parte más dura de la operación. El enemigo ya estaba cercado. Ahora tocaba desmantelar todo lo que quedaba. A las 8:28 de la mañana, el sol finalmente rompió la niebla, revelando un corredor costero, transformado en un teatro de guerra. Las sombras largas de los cerros se estiraban sobre la carretera federal 200, mientras los drones capturaban imágenes inquietantes: vehículos dispersos, rutas bloqueadas, grupos criminales intentando reorganizarse entre matorrales, brechas y ranchos abandonados. Lo que horas antes había sido una ofensiva coordinada del CJMKNG, ahora parecía un enjambre desorientado, golpeando desesperadamente contra las paredes de un cerco invisible. El comandante Arriaga revisaba las posiciones marcadas en el mapa digital. Papayal al oeste, la Barranca al este. 2 puntos de concentración, murmuró, más para sí mismo que para su equipo. Esos 2 lugares se convertirían en campos decisivos. Si los criminales lograban reagruparse ahí, podrían romper líneas, encontrar rutas alternas o incluso generar suficiente caos para crear un corredor de escape. No podían permitirlo. A las 8:36, Águila 3 descendió ligeramente, capturando imágenes en tiempo real de Papayal. Comandante, tenemos visual, informó la piloto. 10 vehículos reunidos en un rancho abandonado. Se mueven entre estructuras tomando posiciones. Actividad en la zona alta, señor. Están armándose y estableciendo cobertura. Entendido. Envíen al equipo Fénix. Fénix en camino. En el otro extremo del corredor, la situación era igual de crítica. La Barranca, una zona de curvas cerradas y vegetación densa, comenzaba a llenarse con vehículos pesados del cártel. La radio interceptada dejaba claro que estaban intentando organizar una maniobra. Reúnan a los del norte. Esperen a que lleguen los del río. Vamos a abrir paso. Órdenes contradictorias, voces nerviosas, pero con un punto en común. Querían romper el cerco. A las 8:45, Arriaga tomó una decisión crucial. Dividiremos fuerzas, anunció. Delta irá a la Barranca. Fénix se encargará de Papayal. Oro 9 mantendrá el cierre superior. Nadie cruza, nadie escapa. El movimiento debía ser sincronizado. Si una unidad fallaba en su cierre, la presión que el cártel intentaba ejercer podría abrir una grieta en la operación. Y una sola grieta bastaría para que toda la línea se viniera abajo. A las 8:55, el equipo Fénix llegó a las inmediaciones del rancho en Papayal. El terreno era amplio pero irregular: cercas rotas, construcciones en ruina, techos derrumbados y una explanada donde los criminales habían estacionado sus vehículos buscando cobertura. Mantengan distancia, ordenó el jefe de Fénix. Vamos a rodearlos lentamente.
El dron térmico mostraba la actividad dentro del rancho, grupos moviéndose apresuradamente, algunos intentando levantar barricadas, otros revisando sus armas. El caos reinaba, pero todavía había suficiente estructura para hacer peligrosa cualquier entrada frontal. Los alacranes comenzaron a posicionarse alrededor del perímetro, aprovechando cada roca, cada tronco, cada sombra. La estrategia era clara: impedir que los criminales escaparan, forzarlos a la rendición o a un enfrentamiento decisivo en condiciones controladas. A las 9:05 todo se precipitó. Movimiento en la entrada principal, reportó un operador. 3 vehículos intentan salir. Bloquéenlos, ordenó el jefe. Un intercambio de fuego breve, contenido pero intenso, resonó entre las estructuras del rancho. Los vehículos criminales se detuvieron abruptamente, obligando a sus ocupantes a retroceder hacia el interior. El eco metálico rebotó en las paredes derruidas, mezclándose con los gritos confusos de los criminales, ordenando posiciones sin una cadena de mando clara. Mientras tanto, en la barranca la situación escalaba aún más rápido. A las 9:12, Delta informó: «Comandante, tenemos contacto visual con los vehículos de la barranca. Están tomando posiciones defensivas en la curva central». «¿Cuántos?». 6 confirmados. «Pero se aproximan más desde el sur». «No se acerquen demasiado», respondió Arriaga. «Quiero la barranca cerrada antes de avanzar». Delta ocupó posiciones en las laderas, aprovechando la altura para controlar cualquier movimiento. El doloroso estruendo de los motores criminales retumbaba en el cañón, amplificado por la geografía. Era un escenario perfecto para un choque inevitable, y un choque que determinaría si los criminales lograrían siquiera acercarse a una ruta de escape. A las 9:25 llegó el informe más preocupante del día. «Señor, detectamos 3 vehículos pesados descendiendo desde la sierra hacia la barranca. Parece que vienen como refuerzo». Arriaga respiró hondo. «Armas montadas. Positivo. Entonces no podemos esperar más. Delta, ejecuten fase 2. Recibido». A las 9:32, el enfrentamiento en la barranca comenzó con una intensidad que hizo vibrar todo el valle. Los vehículos criminales intentaron avanzar, pero las posiciones elevadas de Delta impedían cualquier maniobra limpia. La estrechez del camino jugaba a favor de los alacranes. Un solo vehículo detenido bloqueaba paso a todos los demás. Y así ocurrió. Los criminales, atrapados entre la topografía y la presión táctica, intentaron una retirada parcial hacia la curva superior, pero ya era tarde. Oro 9 había cerrado ese punto minutos antes. Mientras tanto, en Papayal, el combate se intensificaba. «Están intentando romper por el lado oeste», alertó Fénix. «Cierren ese flanco», ordenó su jefe. «No pueden ganar terreno». El rancho se llenó de humo, tierra levantada por impactos, voces confusas que se superponían unas con otras. Los drones revelaban la escena desde arriba: vehículos inutilizados, grupos divididos, movimientos erráticos. El cártel había perdido completamente la sincronía. A las 9:58, la comunicación interceptada evidenció la magnitud del colapso. «No tenemos salida. Nos rodearon. Necesitamos apoyo ya». Pero no había apoyo disponible. Los refuerzos de la sierra estaban atrapados. Los de Papayal no podían avanzar. Los de la barranca estaban siendo contenidos con precisión milimétrica. A las 10:10, el comandante Arriaga recibió el reporte que confirmaba lo que ya intuía: «Señor, ambos grupos están aislados. Ninguno tiene rutas viables». «Entonces avancemos», dijo Arriaga. «Que no quede un solo punto sin asegurar». El sol ya estaba alto, proyectando sombras cortas sobre Guerrero. La batalla seguía en múltiples frentes, pero algo había cambiado. El cártel ya no luchaba por controlar territorio. Ahora, luchaba simplemente por sobrevivir. A las 10:22 de la mañana, Guerrero ardía bajo un sol implacable. El calor comenzaba a elevarse desde el asfalto, distorsionando el aire como si la carretera misma respirara después de horas de tensión. Pero la sensación dominante no era el calor, sino la presión. Una presión que se acumulaba en el pecho de cada integrante del CJNMG, atrapado en el corredor, y que en cambio daba a los alacranes una claridad absoluta sobre lo que estaba por venir. La situación era crítica para el cártel. Los grupos de Papayal y la barranca estaban totalmente aislados. Los refuerzos de la sierra se encontraban bloqueados en ascensos imposibles. Las rutas que antes dominaban habían sido convertidas en jaulas. Y la peor noticia para ellos era la más simple: la marina no estaba retrocediendo ni un centímetro. A las 10:30 en Papayal,
El equipo Fénix recibía nuevos reportes desde drones de reconocimiento. Movimiento interno, informó un operador. Están replegándose hacia la estructura principal del rancho. ¿Cuántos? Difícil de contar. Se mueven rápido algunos cargando equipo. El jefe de Fénix asintió. Eso significa que están reorganizando su defensa. Mantengan presión pero sin acercarse demasiado. El rancho es amplio, podrían intentar sorprendernos desde los costados. Desde la altura la escena parecía sacada de una cinta bélica, estructuras derruidas, polvo suspendido en el aire, vehículos inmóviles bloqueando caminos, grupos, moviéndose apresuradamente entre sombras. Los alacranes avanzaban en formación controlada sin prisa pero sin dar respiro al enemigo. La clave era desgastar su capacidad de maniobra, no precipitarse hacia posiciones que podrían estar minadas o defendidas. A las 10:42, en la barranca, la tensión aumentó aún más. Delta informaba desde la ladera norte: comandante, los refuerzos de la sierra están llegando al punto alto. 3 vehículos posiblemente armados. Arriaga respondió sin dudar: Águila. 3, necesito visual aérea inmediata. Delta, mantengan posiciones. No quiero que se expongan hasta confirmar la capacidad de fuego enemiga. El helicóptero artillado giró sobre el cañón capturando imágenes de los vehículos pesados descendiendo por un camino serpenteante. La topografía jugaba a favor de la marina, un solo vehículo detenido podía bloquear toda la vía. Pero también era un riesgo. Si los criminales lograban llegar al fondo del valle, podrían abrir fuego desde un ángulo difícil de cubrir. A las 10:48, la piloto de Águila 3 transmitió: Señor, uno de los vehículos se ha detenido. Parece que tienen problemas en la suspensión. Delta dijo: Arriaga, es su momento. Avancen en formación de cierre. Recibido. Los operadores de Delta se movieron entre rocas y árboles torcidos, aprovechando la altura para asegurar cada avance. La barranca estaba cubierta de sombras que engañaban la vista, pero las unidades la conocían bien. Habían estudiado cada desnivel del terreno y sabían exactamente dónde debían posicionarse para evitar cualquier contraataque. A las 11:00, el enfrentamiento estalló. Breve, intenso, resonante. Los criminales intentaron abrir paso, pero la combinación de terreno estrecho, falta de visibilidad y presión táctica los dejó sin opciones. Sus comunicaciones se saturaron inmediatamente con órdenes desesperadas. Mantengan posición. Avancen por el flanco. Esperen refuerzos. Órdenes que ya no tenían peso real, pues los refuerzos estaban tan atrapados como ellos. Simultáneamente en Papayal, los criminales dentro del rancho decidieron intentar una maniobra desesperada. Tenemos movimiento hacia el costado norte, alertó un operador de Fénix. Cúbranlo. No dejen que flanqueen. Los alacranes bloquearon el movimiento con precisión. Los criminales retrocedieron nuevamente hacia la estructura principal. Estaban perdiendo terreno físico y psicológico. Sus intentos de escape eran cada vez más erráticos. A las 11:18, Arriaga recibió un informe desde la sala de mando. Comandante, tenemos nuevas interceptaciones. El cártel está pidiendo que todos los grupos restantes rompan hacia el este. ¿Hacia qué punto? Hacia el litoral, señor. Quieren abrir un corredor hacia la costa. Arriaga negó con la cabeza. Eso no va a pasar. Equipos disponibles, cierren la línea del litoral. No quiero ni una brecha. A las 11:30 un movimiento inesperado ocurrió en la barranca. El grupo criminal restante descendió de los vehículos y trató de dispersarse entre la maleza. Delta, atentos, advirtió Arriaga. Van a intentar desaparecer en el monte. Pero Delta ya estaba preparado. Los operadores ajustaron sus tácticas usando la altura para anticipar cualquier intento de movimiento. Cada ruta posible ya estaba prevista desde temprano. El cerco se cerró aún más. A las 11:52, Papayal alcanzó un punto crítico. Señor, reportó Fénix, los del rancho están enviando grupos pequeños hacia los callejones laterales. Intentan dividir fuerzas, dijo Arriaga, clásica maniobra cuando pierden cohesión. Órdenes: contengan. No se precipiten. La prioridad es evitar que salgan del perímetro. Los drones mostraban grupos reducidos corriendo entre muros caídos, intentando burlar las líneas de cerco. Pero cada intento era rápidamente bloqueado por los equipos tácticos colocados en puntos clave. La operación era como observar un reloj suizo, cada engranaje giraba exactamente donde debía girar. A las 12:10 el cártel estaba al borde del colapso completo. Sus comunicaciones eran un caos. No tenemos salida. La barranca cayó. Papayal no aguanta más. Necesitamos evacuar ya.
pero no había a dónde evacuar. A las 12:25, Arriaga recibió finalmente la confirmación. «Señor, todos los grupos están aislados. Ninguno puede romper el cerco». El comandante cerró su puño. «Entonces avancemos a fase final. Que quede claro, hoy terminamos esto». A las 12:40 los alacranes iniciaron la maniobra de cierre definitivo. Las rutas secundarias fueron aseguradas una por una. Los flancos reforzados. Las brechas selladas. El cerco ya no solo contenía, ahora asfixiaba completamente a cualquier fuerza criminal dentro del corredor. A las 12:55, la barranca cayó. A las 13:10, Papayal entró en colapso operativo. A las 13:25 los refuerzos de la sierra quedaron neutralizados en su totalidad. La batalla aún no había terminado, pero su resultado ya estaba escrito en el aire caliente de Guerrero. Los criminales ya no luchaban por territorio, ya no luchaban por dominio, ni siquiera luchaban por romper el cerco. Ahora luchaban simplemente por no desmoronarse antes de que la Marina diera el último paso. Y ese último paso llegaría en Part 6. A las 13:32, el sol caía vertical sobre Guerrero, encendiéndolo todo con un brillo casi blanco. El calor era insoportable. El aire temblaba sobre el asfalto y, sin embargo, nadie se detenía. La operación llevaba más de 8 horas en marcha y aún quedaba un último tramo, el cierre absoluto. Una línea final que separaría el caos de la recuperación. Los alacranes avanzaban con disciplina férrea. La orden era clara: recuperar cada centímetro del corredor, sellar cada brecha, verificar cada rancho, cada curva, cada cruce. Nada podía quedar sin asegurar. El enemigo ya no tenía cohesión, pero seguía siendo peligroso si se le permitía una salida, aunque fuera pequeña. A las 13:40, un dron reportó movimiento cerca de El Litoral, un camino estrecho que conectaba la carretera con una zona de manglares. «Comandante», informó el operador, «tenemos visual de un grupo reducido moviéndose hacia la costa». Arriaga respondió de inmediato: «¿Cuántos?» «No más de 10, señor. Pero están armados y avanzan con rapidez». «Entendido. Envíen a Oro 9. No pueden llegar al agua». El grupo detectado era lo que quedaba de uno de los convoyes atrapados en Papayal. Habían dejado vehículos atrás y se movían a pie entre arbustos y dunas, intentando llegar a una zona donde quizás pudieran esconderse entre pescadores o embarcaciones pequeñas. Era un intento desesperado pero comprensible. La carretera ya no era una opción. A las 13:55, Oro 9 alcanzó la zona y se posicionó entre árboles bajos. El viento del mar soplaba con fuerza, llevando consigo olor a sal mezclado con tierra caliente. «Movimiento a las 12», avisó un operador. Los hombres avanzaban sin coordinación, revisando el horizonte como si esperaran ver una salida que no existía. El cerco se cerró de manera controlada, cortando su avance hacia los manglares. No hubo tiempo para estrategias elaboradas. En cuanto los criminales detectaron la presencia de los alacranes, se produjo un intercambio de fuego breve, intenso pero decisivo. El grupo, superado en número y precisión, quedó finalmente detenido. A las 14:10, el corredor de El Litoral estaba asegurado. Mientras tanto, en la parte alta de la sierra, la situación también llegaba a su fin. Un último grupo de refuerzo había intentado descender por un camino estrecho, pero el terreno traicionero los dejaba expuestos en cada curva. Delta, desde posiciones elevadas, tenía visual perfecta del movimiento. «Objetivos en ruta», informó uno de los francotiradores. «Esperen señal», ordenó el jefe de Delta. A las 14:22, los criminales intentaron acelerar, tal vez creyendo que podían romper el cerco por velocidad. Pero la ruta era demasiado angosta, la presión demasiado alta, y las unidades de Delta ya habían cerrado los flancos. El choque fue inevitable. Un intercambio de disparos preciso y breve detuvo el avance por completo. Vehículos detenidos, hombres desorientados, posiciones expuestas. La sierra había dejado de ser un refugio. A las 14:30, Delta confirmó: «Comandante, la sierra está asegurada. Nadie desciende, nadie asciende». Arriaga escuchó con atención cada reporte. El mapa digital comenzaba a llenarse de símbolos verdes, señal de zonas recuperadas. Faltaba un solo punto, una pequeña curva cerrada entre Piedra Blanca y El Encanto, un lugar usualmente ignorado, pero que ahora se había convertido en el último refugio improvisado de un grupo disperso. A las 14:42, el dron principal detectó movimiento allí, señor visual de 2 vehículos y aproximadamente 5 hombres
intentando ocultarse bajo la sombra del cerro. Armas, sí, señor. Parecen nerviosos moviéndose de un lado a otro. Arriaga inhaló profundamente. Muy bien. Llévenme ahí. Quiero supervisar ese punto personalmente. Su unidad se desplazó por la carretera mientras el sol descendía generando una luz dorada que se reflejaba en las rocas. A las 14:55 llegaron al lugar. Los alacranes ya tenían posiciones establecidas cubriendo la curva desde varios ángulos. «¿Estado?», preguntó Arriaga. El jefe del equipo respondió: «Están agotados, señor. No parecen tener coordinación, pero están armados y desesperados». «Entendido. Avancemos con calma». A las 15:02, los criminales intentaron una salida improvisada acelerando los dos vehículos hacia la carretera abierta. Pero antes de que ganaran velocidad, las unidades de Marina bloquearon el paso. Se produjo un breve enfrentamiento rápido y contundente. Los criminales se rindieron casi de inmediato. El silencio posterior fue absoluto. El comandante Arriaga bajó lentamente la vista hacia el corredor costero extendiéndose frente a él. Kilómetros y kilómetros de terreno que unas horas antes habían estado saturados de vehículos criminales estaban ahora bajo control estatal. No quedaban convoyes, no quedaban rutas abiertas, no quedaban fuerzas enemigas operativas. A las 15:20 dio la orden que pondría punto final a la operación Alacranes aquí Arriaga. Operación concluida. Repito, operación concluida. Las radios respondieron una tras otra: Delta confirmado, Fénix confirmado, Oro 9 confirmado, Águila 3 confirma. A las 15:30 los primeros civiles comenzaron a salir de sus casas. En Papayal, las familias abrían ventanas con cautela. En la barranca, comerciantes levantaban cortinas metálicas. En el litoral, pescadores regresaban al mar observando a la distancia la presencia tranquila de los vehículos navales. A las 15:45, la carretera federal 200, antes dominada por el caos, volvía a retomar su rutina tránsito ligero. Motos viejas cruzando pueblos, niños corriendo por las orillas sin mirar con miedo hacia la sierra. A las 16:00, la Marina instaló los primeros puestos de control permanentes. No serían temporales, no serían simbólicos. Representaban una presencia que había llegado para quedarse. Guerrero, después de semanas de tensión insoportable, respiraba nuevamente. Y mientras el sol descendía hacia el Pacífico, tiñendo el cielo de tonos naranjas, Arriaga observaba el horizonte sabiendo que ese día quedaría grabado en la historia del Estado. No por las cifras, no por el despliegue, sino por algo más profundo: el regreso de la calma. La guerra había terminado. El corredor estaba recuperado. Y los alacranes habían cumplido su misión.